Es el momento de la interpretación del análisis en clave de inteligencia económica sobre lo que está ocurriendo y leyendo el mercado de el gran desafío geoestratégico. Irán y Estados Unidos siguen hablando de un acuerdo sin prisa. Ambos países están utilizando ahora sí los mismos términos para transmitir en qué punto se encuentran las cosas. Y esto en los mercados parece a las bolsas, respiro a los bonos, un poco también de descanso a un dólar que ha estado bastante fuerte y sobre todo corrigiendo el precio del petróleo, con una caída de más del 6% en estos instantes en los que hablamos. Y damos la bienvenida a Capital Radio, Alicia García Herrero, economista jefe de Asia Pacífico en Natixis. Alicia, muy buenos días. Buenos días. Pues mirando los mercados, Alicia, da la impresión de que la lectura de la realidad geopolítica está siendo muy positiva a primera vista, ¿o no es así? Sí, bueno, hemos estado en esta situación más veces, ¿no? Cuando se anunció el primer alto al fuego. Yo creo que ya cada vez pues amaina la tormenta porque Trump no tiene ya más espacio para esperar y yo creo que hay otro nubarrón en su horizonte y en el de todos, en cierto modo, el que haya invertido en bolsa, que es la inteligencia artificial y el que ya se ve que yo creo que en muchos casos pues puede haber correcciones fuertes si las ha habido, ¿no? Entonces yo creo que estas dos cosas a la vez son demasiado para la administración americana. Tienen que cerrar el capítulo de Irán. Efectivamente, y ese parece ser el primer foco, porque en todos los análisis se han relacionado la duración del conflicto con la propia evolución del mercado, aunque tiene sus propios desafíos, como dices, ¿no? Sí, o sea, es decir, yo creo que en el tema de inteligencia artificial, que es el que está empujando la bolsa americana, fundamentalmente las bolsas asiáticas, Corea, Taiwán, Japón, es realmente esa fuerza ha permitido sobrellevar la crisis en Irán en un buen número de países importantísimos para las bolsas. Pero claro, llega un momento que si ninguna de las dos cosas tiran, pues ya digo que todas las bolsas corregirán y fuerte. Y por eso yo creo que tienen que cerrar este capítulo y permitir, ese es el problema, que cuando lo cierren, pues las consecuencias se verán, que el control del estrecho de Hormuz no va a ser de Estados Unidos. Entonces, pero los problemas seguirán, lo que pasa es que el capítulo de guerra se cerrará. Entonces podemos enfocarnos ya quizás en las grandes noticias que a los mercados les tienen apasionados en este momento, que son las próximas salidas de gigantes tecnológicos como SpaceX el 12 de junio y a lo largo del año de Anthropic, también de OpenAI, las empresas de inteligencia artificial, y luego otras emisiones de deuda corporativa que también van a pedir dinero a un mercado en el que todavía parece haber bastante liquidez para responder. Sí, yo creo que a pesar de todo lo que hemos visto con los bonos americanos, británicos, es decir, que uno podría decir, bueno, no, o sea, no hay demanda para esta oferta. Yo creo que no, que era más bien un riesgo, llamémoslo un riesgo inflacionario, en el caso del Reino Unido quizás un riesgo país, o sea, de déficit, pero no es que no haya liquidez, la liquidez sobra. De hecho, todas estas salidas a bolsa, a los que más preocupan son a los que los financian, es decir, el won coreano, por ejemplo, o incluso Japón. Claro, estos inversores se mueren por ir a la bolsa americana y esto hace que en vez de decir, bueno, no va a haber suficiente demanda, en realidad lo que les preocupa en Asia es que siga saliendo capital y de hecho Corea, por ejemplo, está poniendo más límites. Bueno, no hablemos de la rupia india, que esto tiene otra dimensión, pero estos países inversores grandes asiáticos, ¿no?, que son acreedores netos enormes, tienen este problema, que esto es atractivo en realidad, no atractivo, es atractivo y les preocupa la salida de capital. O sea, como bien dices, yo creo que no es un problema de liquidez, es en todo caso un problema de desequilibrio, de que hay demasiado dinero entrando en este mercado americano. Hablemos, Alicia, del riesgo inflacionario que acabas de citar y el que estaban reflejando los bonos con sus tensiones en lo que llevamos de año, seguramente en algunas zonas con más presión que en otras. ¿Ese riesgo inflacionario en qué punto está? ¿Está a punto de obligar a los bancos centrales a subir ya los tipos de interés o no del todo?
Bueno, yo creo que los bancos centrales sí. A mí me parece, bueno, no, me parece que incluso el Banco Central Europeo tendrá que subir, en mi opinión, porque, claro, llevamos mucho tiempo. O sea, una cosa es que esto de Irán hubiera durado pues 2 meses, pero incluso aunque cierre ahora, hay muchas consecuencias todavía. Bueno, y a ver, cierra, ya digo, o sea, cierra el primer capítulo, pero después puede que el Golfo siga con tensiones con Irán, que la producción no pueda aumentar, tenemos la producción de Rusia también limitada, o sea, yo creo que hay un cambio, no digo estructural, pero desde luego hasta final de año de lo que son los niveles de oferta de petrolera. Entonces yo creo que esto es inflacionario. No es Ucrania para nada, porque la demanda es más débil. Entonces yo creo que los efectos de segunda ronda serán menores, pero los bancos centrales tendrán que apuntar a que no lo van a hacer, o sea, que van a vigilar que no haya efectos de segunda ronda. Entonces yo creo que en Estados Unidos dudo, porque bueno, le va a costar a que vemos a aumentar tipos nada más entrar, pero yo creo que en el Banco Central Europeo y en Asia, en muchos bancos centrales, porque las monedas están muy débiles, empezando por Corea, yo creo que como mínimo parar y muchos de ellos tendrán que subir tipos. Y ese podría ser el catalizador de un recorte, como se dice, saludable en unos mercados que no han cesado de tocar máximos históricos. Hoy lo vemos ahí en Japón. Sí, a ver, yo creo que en Japón, hablando de Japón, si el Banco Central sube, que subirá en junio, yo hasta diría que se alegrarán los mercados, porque lleva tal retraso ese Banco Central que yo creo que dirán por fin, igual el yen se aprecia un poco y hasta que dudo que el mercado corrija. O sea, cuando hay como sed, llamémoslo así, de que el Banco Central no se atrase, porque esto tiene, es que claro, con monedas que se deprecian, el inversor tampoco está muy contento. Entonces, depende, quiero decir que en algunos sitios, pues igual en Europa, que temen, yo veo que hay analistas que esperan muchas subidas, nosotros tenemos solo una subida. Entonces, eso es igual si creen en ese, como decir, en esa carrera de subidas, claro, el mercado corrige. Pero si es una subida saludable, que dices, vale, ya está, yo creo que no. Alicia, ¿quién se está llevando, qué mercado se está llevando lo mejor de la expectativa alcista en este momento? ¿Sigue llevándose los Estados Unidos? Sí, Estados Unidos. Lo que pasa es que, claro, yo creo que a diferencia de Asia, bueno, esto lo he comentado varias veces, o sea, a mí me gusta más, aunque haya unos múltiplos, pues no sé, Taiwán tiene unos múltiplos increíbles, pero por ejemplo Corea todavía no. Porque claro, ¿qué ocurre? Que tienen tanto, los dos, pero bueno, Corea para el precio de los activos tiene un revenue, o sea, es una cosa, o sea, Samsung va a doblar o sea, los ingresos este año, doblar, o sea, eso es que no hay ningún múltiplo que lo... Entonces, hay mercados en Asia, ¿y por qué? Esto lo quiero aclarar, porque en Estados Unidos, excepto Nvidia, es software, o sea, son modelos LLM que compiten entre ellos. En Asia, o sea, en Corea, memory chips, ¿no? O sea, es que los producen solo ellos. Es que no hay competencia y encima los necesitan todos. Con que a uno le vaya mal, hay otro que hace un modelo LLM, ¿no? O sea, entonces en el hardware, hasta que no haya un gran sustituto, que es muy difícil, que quizás Intel para Nvidia, o no sé, Google que hace sus chips, pero aunque haga sus chips, los componentes todavía llegan de Corea y de Taiwán. Entonces, claro, para mí esas bolsas son más, a pesar de que parezca una locura, pero me parece más sostenible que lo de Estados Unidos. Interesante, como siempre, la visión de Alicia García Herrero, economista jefe de Asia Pacífico en Natixis. Gracias, Alicia, por compartirla hoy de nuevo en Capital Radio. Te deseamos un buen día. Gracias.